versículos del 7 al 11. Dice así el texto: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Vamos a pedir nuevamente la ayuda a nuestro Dios. Padre nuestro, Padre bueno, venimos en esta hora para pedir tu ayuda, para pedir el socorro que necesitamos por nuestra debilidad y nuestra torpeza a la hora de entender tu palabra y a la hora de poder prestar atención. Señor, ayúdanos. Por medio de tu Espíritu, abre nuestro entendimiento para que podamos entender tu palabra y podamos creerla para obediencia. Gracias por nuestro Salvador Jesucristo, quien ha hecho posible que nosotros podamos acercarnos a ti como hijos tuyos y tú como nuestro Padre. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Amén. Estamos en la serie de sermones acerca del Padre Nuestro. Y hemos tratado de analizar y examinar estas frases dichas por nuestro Señor Jesucristo. Y hasta ahora hemos abarcado las 3 primeras peticiones del Padre Nuestro que tienen que ver con Dios, con su majestad, con su gloria. Para ahora pasar a las 3 últimas peticiones que se refieren a nosotros mismos, a nuestras necesidades y a nuestros deseos. Y antes de comenzar estas 3 peticiones por separado hay que hacer algunas consideraciones. La primera se refiere al carácter comprensivo de ellas. O sea, me refiero a estas 3 peticiones que tienen que ver con nosotros, con nuestras necesidades. Miren, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Toda nuestra vida se halla en estas 3 peticiones. Todo lo que hace en estas 3 peticiones lo hace de una manera sorprendente, que con tan pocas palabras nuestro Señor haya abarcado la vida del creyente en todos sus aspectos. Nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades mentales y desde luego nuestras necesidades espirituales, todas ellas están incluidas en estas 3 peticiones. La segunda observación se refiere al orden que se presenta a estas peticiones. Hubiéramos esperado, hermanos, que inmediatamente después de Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, vinieran seguidamente las necesidades espirituales del hombre, seguidas en orden descendente de las necesidades del cuerpo. Hubiera sido lo más lógico. Pero nuestro Señor no lo ordena así, el Padre nuestro. Inmediatamente después de estas sublimes peticiones de Dios y de su gloria, Jesús dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y resulta realmente sorprendente, pero si nos detenemos más profundamente nos vamos a dar cuenta que el orden es absolutamente justo. Nuestro Señor habla ahora de nuestras necesidades. Y es evidente que lo primero es que nosotros podamos seguir existiendo en este mundo. La primera petición se ocupa de las necesidades físicas y por ahí comienza nuestro Señor. Luego pasa a ocuparse de la necesidad de la purificación de la mancha y de la culpa del pecado y por último de la necesidad de ser resguardado en contra del pecado y de su poder. Esta es la forma genuina de considerar la vida del hombre. Estoy vivo y debo seguir vivo. Pero además soy consciente de mi culpa e indignidad y tengo la necesidad de ser purificado. Entonces pienso en el mañana y me doy cuenta que necesito ser librado de ciertas cosas que me amenazan. Comprendo que lo físico es solo un aspecto de mi vida, hay otro aspecto. Nuestro Señor dijo en una ocasión, en Juan capítulo 17, versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. También dijo en otra ocasión, en Juan capítulo 10, versículo 10, que había venido para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. Entonces, habiéndome preocupado antes solo de mi existencia física, ahora comienzo a aprender que lo que realmente hace que la vida sea vida es andar en intimidad y comunión con Dios. No hay nada en toda la Biblia que nos muestre con tanta claridad, amigos y hermanos, nuestra dependencia total de Dios como esta oración y en especial en estas 3 peticiones. Ahora vamos a meternos ya en el tema. Vamos a pasar ahora a examinar la primera petición, que es el pan nuestro de cada día, dánoslo. ¿Cuál es el significado exacto de la petición y qué significa el pan? Esta oración se puede resumir que Dios nos proporcionará el disfrute de las cosas materiales que sean más apropiadas para nosotros, lo cual resulta muy parecido como la oración de Agur en Proverbios capítulo 30, versículo 8, que dice: manténme del pan necesario. ¿Qué significa entonces el pan? Pues no se limita solamente a la alimentación, no se limita solamente al pan físico que necesitamos para nuestros cuerpos o cualquier tipo de alimento. Se refiere a eso, pero no solamente se limita al pan físico. Representa la totalidad de las bendiciones terrenales que Dios otorga a los hombres. El alimento, el combustible, el vestido, el techo, la salud. Todo lo que contribuye a nuestro bienestar. En el Catecismo Menor, en la versión bautista, dice al respecto: ¿qué oran los cristianos en la 4ª petición? En la 4ª petición los cristianos oran que del don gratuito de Dios ellos reciban una porción suficiente de las cosas buenas de esta vida y que con ellas gocen de su bendición. Como dijera Agustín también, Agustín de Hipona, todo cuanto sirve para satisfacer nuestras necesidades o nuestro sobrio deleite. Es pedir, hermanos, lo suficiente o necesario para cada día. Por eso dice el pan nuestro de cada día. Se pide por lo realmente necesario. Tiene como fin abarcar todas nuestras necesidades materiales, todo lo que es de provecho al hombre para vivir en este mundo. Hermanos, ¿no hay acaso algo de extraordinario y maravilloso que el Dios que es el creador y sostenedor del vasto universo, que el Dios que está constituyendo su reino eterno para establecerlo al fin, que el Dios para quien las naciones no son sino menudo polvo en balanzas, que ese Dios esté dispuesto a pensar en nuestras necesidades, aún en los detalles más mínimos, como esto del pan cotidiano? Pues esa es la enseñanza de la palabra de Dios. Esa es la enseñanza de nuestro Señor siempre. Dice en Mateo 10:29, el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos y a nosotros, nos dice que ni siquiera un gorrión cae sin que nuestro Padre lo permita. Y que nosotros somos de mucho más valor que muchos gorriones. También dice que aún nuestros cabellos están todos contados en nuestra cabeza. Mateo 10:30. No hay ni un cabello en mi cabeza por el cual el Señor no se preocupe. Y le son conocidos en su trono eterno los detalles más triviales de mi pequeña vida. No hay nada que se oculte a Él. Fíjense, un cabello no cae a tierra sin que lo sepa el Señor. Lo cual nos está dando a entender que los detalles más mínimos y triviales de nuestra vida el Señor lo sabe. Y Él está pendiente de todo eso. Pero esta es la manera de Dios, el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo, mora también con el quebrantado y el humilde de espíritu. Esto es algo que solo se encuentra en la Biblia. Dios no solo nos da la gracia diaria, sino también el pan nuestro de cada día. Las cosas buenas de esta vida son dones de Dios. Él nos concede todo bien porque proviene de Él, como nos dice el apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Por tanto, nosotros decimos, dánoslo.
Reconocemos que estamos faltos de sabiduría y como es un don de Dios, lo pedimos en oración. Nos dice Santiago nuevamente, si alguno carece de sabiduría, pídala a Dios. Pida a Dios sabiduría para saber cómo tiene que hacer. En Isaías 28:26, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Es un don de Dios que podamos habitar en paz en nuestro territorio, como está escrito en Salmo 147:14, Él da en tu territorio la paz. Las riquezas son dones de Dios, Él las da a quien quiere. Segunda de Crónicas 1:12, te daré riquezas. La salud también constituye un regalo del Señor. Yo haré venir sanidad para ti. Jeremías 30:17. La lluvia es un don divino. Hoy en día pues no nos da igual porque no es como antes. Hace decenas de años, cientos de años. Nosotros vamos al supermercado, pero un agricultor para él la lluvia sí es un don de Dios. Es algo preciado. Nosotros no lo valoramos tanto. Pero antes sí, en la antigüedad, los hombres dependían de la lluvia, que Dios trajera agua para el campo. Y en Job capítulo 5, versículo 10, dice que da la lluvia sobre la faz de la tierra. Es Dios quien bendice con la lluvia a los hombres. Los hijos son bendición de Dios, dice en el Salmo 127, versículo 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Hermanos y amigos, cada cosa que tenemos procede de la generosidad de Dios. No contamos con nada salvo con lo que Él nos proporciona de su almacén. Hasta la migaja más pequeña la recibimos de Él. El diablo convenció a nuestros primeros padres en el jardín del Edén de que si desobedecían a Dios serían como dioses. Pero ahora vemos cuán buenos dioses somos. No podemos llevarnos el más mínimo de pedazo de pan a la boca sin que el Señor no nos lo proporcione. Todos vivimos de dádivas y de dones gratuitos que el Señor nos da. Incluso los impíos reciben el agua de la lluvia. Hace salir el Señor su sol sobre buenos y malos. El Señor concede a los hombres que se levantan el puño contra Él y el Señor les concede momentos agradables aquí en su gracia común. Les deja tener hijos, les deja disfrutar de su trabajo. Llegan a alcanzar quizás un grado de felicidad aquí, porque el Señor es bueno. Todos vivimos de dádivas y de dones gratuitos. Y son por ellos que podemos advertir también nuestra propia pobreza e indigencia. Y esta consideración infunde humildad. Por eso pedimos, dánoslo. Miramos al cielo y pedimos, Señor, dánoslo, porque lo necesitamos. Y cuando reconocemos esto, eso debería infundir humildad en nosotros. El poder ver nuestra pobreza, nuestra indigencia, como decía el hermano, que somos polvo. En segundo lugar, ¿por qué decimos dánoslo y no decimos en plural, dámelo? ¿Por qué decimos en plural dánoslo y no decimos, pues dámelo? Pues esta palabra nos indica que en la oración debemos tener un espíritu colectivo. No solo hemos de orar por nosotros mismos, sino también por los demás. Tanto la ley de Dios como la ley del amor nos obliga a ello. Debemos amar a nuestro prójimo como a nuestras propias personas y orar pues por ellos al igual que lo hacemos por nosotros mismos. Todo buen cristiano siente una preocupación fraternal por las carencias y las desgracias de los demás y ora para que Dios le extienda su generosidad a esa persona, a ese hermano o a ese hombre que no es creyente. Pide en especial por los santos, como nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo por todos los santos. Esta petición supone una reprimenda para algunos de nosotros, hermanos, siendo estrechos de miras. ¿Saben cuándo? Cuando solo atendemos a nuestra propia esfera, pensando solamente en nosotros mismos y no preocupándonos por la situación de los demás, excluyéndolos de nuestras oraciones. Y Cristo nos enseñó a orar por los otros y a pedir, dánoslo. No solamente dámelo. Nuestro Señor oró por los hombres y mujeres que estaban como ovejas sin pastor,
Oró con gran lamentación por los líderes religiosos, aquellos que eran sus enemigos, que se oponían a él. Oró por sus amigos aún sabiendo que éstos les iban a abandonar. En especial oró por Pedro, para que una vez vuelto de haber sido zarandeado por el diablo, pudiera confirmar a sus hermanos. Consideren a Moisés también, cuántas veces intercedió a Dios por el rebelde pueblo de Israel, para que no fuese consumido por su oposición y hostilidad hacia Dios. Moisés era un intercesor del pueblo. En muchas ocasiones se puso en medio entre Dios y el pueblo para que Dios no consumiera al pueblo. En Números capítulo 11 dice, y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor, y cuando el Señor los oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces clamó el pueblo a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se apagó. Cuando el pueblo de Israel entendió la enormidad de su pecado, al pedir un rey, le rogaron a Samuel que orara a Dios para que no murieran. Sabían que habían pecado, porque ellos al elegir un rey, estaban despreciando al Señor como rey suyo. Y ellos querían ser como las otras naciones, querían tener un rey. Y cuando ellos pidieron, ellos sabían que habían pecado contra el Señor. Sabían que iban a morir. Y el profeta Samuel clamó a Jehová rogando por el pueblo para que no muriera, por lo que habían pedido. Las intercesiones de David es otro ejemplo por el pueblo, para que apartara a Dios su ira y no consumiera a Jerusalén. En la Biblia están registradas las oraciones y las lágrimas de Nehemías por el pueblo de Dios y por la ciudad que estaba en ruinas. El apóstol Pablo, tenemos otro ejemplo, orando incesantemente por todas las iglesias y rogando a los hermanos por sus oraciones. Ellos también, Pablo, pidiendo a los hermanos, en 1 Tesalonicenses 5:25, hermanos, orad por nosotros, pedía Pablo. Y él era un hombre que en muchas ocasiones escribió, gran lucha sostengo por vosotros. Esto es, estaba orando por ellos. Eso era su lucha, orando, intercediendo por las iglesias. Pero a la misma vez, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra sea predicada como tiene que ser predicada, para que pueda abrir mi boca como tiene que ser abierta y el mensaje pueda ser extendido. Hermanos, debemos orar por nosotros mismos y por nuestros hermanos, por las cosas materiales, pero no solamente por las cosas materiales. Si lo hacemos por las cosas materiales, ¿cuánto más por las cosas espirituales? Si hemos de pedir el pan, ¿cómo no habremos, hermanos, de rogar que se nos diera el pan de vida? Y si por salud, tendríamos que hacerlo a fin de mejorar ese don para la gloria de Dios y estar más preparados para servirle. Está bien orar por salud, está bien orar por el pan, pero no solamente quedarnos con eso. Si oramos para que nuestra hambre sea calmada, ¿acaso no lo haremos por la salvación de nuestras almas? Si pedimos estabilidad económica, habría de ser con un propósito santo. Y ese propósito sería para vernos protegidos de las tentaciones a que se nos puede exponer la pobreza habitualmente, para que nos libre de hurtar, para que nos libre de tomar decisiones erróneas y de blasfemar en nombre de Dios. Proverbios 39. Y a fin también de poder sembrar semillas de la caridad y poder ayudar a quienes estén necesitados realmente. Tenemos que orar por las cosas de esta vida con fines espirituales también. Por ejemplo, Ana pidió tener un niño para poder dedicárselo a Dios, para el ministerio. En 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, dice Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Muchos oran por las cosas terrenales con el único fin de satisfacer sus apetitos sensuales. Ay, si Dios escuchara, hermanos, todas nuestras oraciones y nos concediera exclusivamente esas cosas materiales. Muchos piden tener más dinero. Muchos piden tener un mejor
posición en el trabajo, para ganar más dinero, para tener mayor seguridad a ellos, para poder gastar más, para poderse comprar un coche mejor o una casa mejor. Hermanos, ¿acaso saldríamos ganando? ¿De qué sirve tener alimento si se carece de gracia? ¿Qué ventaja hay estar arropado el cuerpo con buenas ropas y el alma desnuda? ¿Qué consuelo podríamos tener nosotros vivir en nuestra tierra con paz y prosperidad si careciéramos de la verdadera paz que Cristo da al alma por medio de su sangre? ¿De qué valdría estas cosas? ¿De qué valdría que tuviéramos más dinero, que tuviéramos paz aquí en España? ¿De qué valdría poder vestir bien, de marca, si nuestra alma está desnuda? Nuestras oraciones deben tener una finalidad más elevada. Hemos de buscar el cielo mientras oramos por las cosas de este mundo. Pidamos pues con fervor las misericordias espirituales, suplicando: Señor, no te limites a alimentarme, santifícame también. Prefiero que me des un corazón lleno de gracia que una casa repleta de lujos y comodidades. ¿De qué valdría que pudiéramos comer todos los manjares, que abrir la nevera y tener manjares ahí, o tener una casa repleta de lujos, si nuestro corazón carece de gracia? Tercer punto que quiero ver es contentándonos con el pan de cada día. Primeramente debemos aclarar que cuando pedimos por el pan de cada día, hemos de pedir por las cosas necesarias y no por las cosas superfluas. Aunque no tengamos tanto como otros, démonos por satisfechos si contamos con lo que Dios nos quiere dar. La mayoría de las personas son deficientes en este aspecto, porque aunque oran a Dios para que les proporcione pan en la cantidad que Él estime conveniente, no están satisfechas con la provisión divina, sino que codician más con avaricia. Y cuando me refiero a pan, como antes hemos visto, me estoy refiriendo a todas las cosas necesarias para nuestro bien. Son muchos los que hacen la primera parte de la oración de Agur, que antes he nombrado, Proverbios 38, que dice Agur, no me des pobreza, pero muy pocos la última oración, que dice no me des riquezas. Son muy pocos. Entonces, para contentarnos con el pan de cada día, que Dios nos suministra en su providencia, sin codiciar ni murmurar, hemos de considerar unas consideraciones. Primero, Dios puede bendecir lo poco que tú tengas. Dice en Éxodo capítulo 23, versículo 25, Él bendecirá tu pan y tus aguas. Daniel y sus 3 compañeros comían legumbres. Ya saben toda la historia. Daniel y 3 compañeros suyos, jóvenes hebreos, fueron deportados a Babilonia. Y ellos decidieron no comer de la comida real, sino solamente legumbres. Y era un alimento vulgar. Y sin embargo, cuando ellos decidieron esto y empezaron a comer legumbres, después de un tiempo tenían mejor aspecto que aquellos otros jóvenes hebreos que se nutrían de la carne del rey. ¿A qué se debía esto? Pues el Señor infundía una bendición extraordinaria en las legumbres que las hacía mejores que el venado real. Y es que, hermanos, un pedazo de pan con el amor de Dios es comida de ángeles. Con lo poco, Señor te puede bendecir mucho. Segundo, Dios nos da una provisión, Dios que nos da una provisión, sabe cuál es la cantidad más apropiada para nosotros. Puede que un pequeño suministro sea mejor para algunos, porque no todo el mundo, hermanos, es capaz de ocupar una posición importante. ¿Tiene alguien una proporción mayor de estas cosas de esta vida? Es porque Dios lo considera apto para manejar semejante situación y administrar sus asuntos con sabiduría. Cosas que otros quizás no sean capaces de estar en esa posición de tener mucho. Hay personas que no pueden tener mucho.
Pero hay otros que el Señor sí, los pone en una posición, y hay hermanos que sí tienen empresas grandes y tienen muchos empleados y manejan muchísimo dinero. Hay hombres que pueden contar con muchas posesiones y también tener un corazón grande para practicar el bien, lo cual no a todos es dado esta sobriedad. Y hemos de asentir a la sabiduría de Dios, quien sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Lo bueno para alguien puede resultar nocivo para otra persona. Y eso debería hacer que nos contentásemos con la proporción que el Señor quiera darnos en esta vida. Tercero, considerando el gran peligro para nuestras almas al estar en una posición próspera. Aunque Dios nos haga pasar ciertos apuros en cuanto a nuestra provisión, siempre es para nuestro bien. Siempre es para nuestro bien. Otros se contentarían con tener seguro el pan de mañana y pasado y se afanan como el pueblo de Israel en recoger doble porción del maná y no contentarse con la provisión que Dios les había asignado. Quieren tener seguro no solamente el pan de cada día, el pan de hoy, no, lo quieren mañana, pasado y al otro. Pero eso evidencia que no hay una confianza en el Señor. Algunos no se hallan contentos con el pan de cada día y desean tener los graneros llenos y apilar dinero como si fuera polvo, lo cual acaba siendo una trampa para ellos, como nos dice 1 Timoteo 6:9, y la advertencia es solemne para todos nosotros. Los que quieren enriquecerse caen en tentación. ¿Por qué? Pues porque la abundancia engendra 3 gusanos, que son el orgullo, la ociosidad y el libertinaje. Son 3 gusanos que suelen engendrar la abundancia y corroen el alma. Hermanos, a veces la prosperidad ensordece el oído para escuchar a Dios. Como nos dice en Jeremías 22:21, te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. No oiré. La preocupación acecha al hombre rico y no le deja tranquilo. Cuando sus cofres están llenos de dinero, su corazón lo está también de inquietudes por cómo incrementar lo que tiene o cómo conservarlo, para que nadie se lo quite. Pero está preocupado, ya sea por una cosa o por la otra. Y yo quiero hacer una pregunta para todos nosotros. ¿No debiera dejarnos satisfechos la provisión de Dios si contamos con la provisión necesaria para nuestras verdaderas necesidades? Hermanos, cuando menos he tenido, mayor satisfacción he tenido en mi alma. Me ha llevado a ser más dependiente del Señor. Cuánto agradecimiento por las cosas que he recibido. Cuánta alegría por disfrutar de las pequeñas cosas del día a día. Por las que he orado, pues eran cosas verdaderamente necesarias que necesitaba. Y cuando el Señor me las concedía, cuánto gozo, cuánta alegría. Y eran cosas pequeñas, pero cosas necesarias para mi vida. Ojalá pudiera ser enseñado y ojalá todos aquí pudiéramos ser enseñados como el apóstol Pablo y pudiéramos decir, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. En todo he sido enseñado y en todo tengo contentamiento. Las arenas de oro del mundo son arenas movedizas para todos los hombres, pero sobre todo para el creyente. Lo que debería hacernos recibir nuestro pan de cada día con satisfacción, aun cuando éste sea duro. Aun cuando te dé pan duro. Agradecimiento, contentamiento. Y lo vuelvo otra vez a advertir, la advertencia es clara. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9. Los que quieren enriquecerse caen en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Cuarto, si Dios nos mantiene bajo una dieta estricta, considera que lo compensa con su provisión de bienes espirituales. Él nos ha concedido, hermanos, la perla de gran precio y la unción santa.
El habernos dado a Cristo supone más que si nos hubiera dado el mundo entero. Dios puede crear más mundos, pero solo hay un Cristo que ha sido dado al mundo, que Él ha entregado, el cual es una mina de oro que los ángeles no logran excavarla hasta el fondo. De Cristo podemos recibir la justificación, la adopción, la coronación, nuestra herencia eterna. El mar de la misericordia divina, al darnos a Cristo, dice Lutero, debiera tragarse todas nuestras carencias. El Señor te tiene con carencias. Regocíjate, porque vas a recibir mucho más de lo que mereces en la eternidad. Si el Señor nos ha puesto en esta situación, en esta posición que tenemos, de depender cada día de Él, de lo justo, tienes que orar, pues no tienes nada seguro. ¿Cuántas veces, no? Buscamos nuestra seguridad, buscamos el tener para hoy, para mañana y para la semana que viene. Y el Señor hace raca, te lo quita y te tambalea para que dependas de Él, para que no pongamos nuestra confianza en las cosas de aquí. Dios nos ha ungido con las virtudes que conlleva la santa unción de su Espíritu. Nos ha dado el Espíritu Santo. Como dice un comentarista, la gracia es la simiente de Dios, un brote de la eternidad, y las virtudes son reflejos de la naturaleza divina, estrellas que nos iluminan, especias que nos perfuman y diamantes que nos engalanan. Y si Dios ha adornado al hombre en el interior del corazón con estas joyas sagradas, a sus redimidos, bien puede satisfacernos aunque no haya provisto apenas con lo básico ahora en este mundo. Fíjate cómo nos ha adornado el Señor en nuestro interior. ¿Con qué virtudes? Y todavía no hemos recibido todo lo que el Señor tiene para nosotros. Cinco. Tú que apenas tienes lo básico en términos terrenales, puedes darte por satisfecho al considerar todo lo que te espera en el más allá. Hermanos, Dios guarda el mejor vino para el final. El mejor vino. ¿Qué importa si ahora tengamos que pasar por estrecheces y que contemos con una pequeña porción cada día? Te aguarda una recompensa eterna. El mundo no es más que una gran posada. Si Dios te da la suficiente paga para que afrontes el costo de tu alojamiento aquí en el mundo, puedes estar satisfecho, ya que tendrás todo lo que necesitas cuando hayas llegado a tu país, a la ciudad celestial. Ahora el Señor nos da todo lo que necesitamos, es como una posada. Como aquel buen samaritano cuando cogió al hombre que estaba moribundo y lo llevó a una posada para que lo curaran con vino y aceite, y él pagó más para que lo atendieran. Pues así hace el Señor con nosotros ahora. Pensemos que ha habido algunos también, para que nos ayude esto a tener contentamiento, que han estado peor que nosotros, aun cuando eran mejores que nosotros. Considera a Jacob, un santo patriarca. Cruzó el Jordán solamente con su cayado y vivió humildemente durante mucho tiempo. ¿Sabe lo que tenía? Por techo, las nubes. Y por almohada, una piedra. Y así estuvo mucho tiempo. Sabemos luego el resultado, ¿no? El final, como nos dijo el hermano. Volvió con 2 campamentos. Pero al principio, el techo era las nubes. Y su almohada era una piedra en el campo. Moisés pudo haber sido rico, tal como dicen algunos historiadores, los cuales afirman que la hija de Faraón lo adoptó como hijo debido a que su padre no tenía descendencia. Y dicen estos comentaristas, historiadores, que hubiera sido probable que llegara a ceñirse la corona de Egipto, Moisés, porque el Faraón de aquel tiempo no tenía descendencia. Sin embargo, Moisés renunció a los honores de la corte, y en qué humilde y baja condición vivía cuando acudió a su suegro Jetro. No tenía nada Moisés, absolutamente nada. Nada. Si no lo contrata Jetro, y más aún, nuestro Señor Jesucristo, que era heredero de todo, se hizo pobre por amor a nosotros, siendo rico,
para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Se hizo pobre siendo rico. Y hay muchos más ejemplos que sirven para inspirarnos al contentamiento con lo que el Señor nos da, el pan nuestro de cada día. ¿Alguna conclusión para los amigos? Si no conoces al Dios de la Biblia, te digo que puedes conocerle de manera íntima y personal, porque Dios es el Dios en los cielos y es Dios en toda la tierra. Y como su justicia es más alta que los cielos, también su misericordia es grande y abundancia es su gracia, para con ellos que merecen todo lo contrario. Él inclina su oído al humilde y al quebrantado de espíritu. Así que busca de todo corazón a Dios por medio de Cristo. Hasta ahora quizás hayas pedido solo por cosas materiales, descuidando tus verdaderas necesidades. No ceses de pedir, de suplicar que Dios te dé un nuevo corazón para que puedas ver el fin que te espera si mueres en tus pecados y si mueres sin Cristo. No ceses de golpear la puerta de la misericordia, pues Dios disfruta dando. Dice en Miqueas capítulo 7, versículo 18, que Dios se deleita en misericordia. Se deleita. Dios se deleita en dar. Si no has recibido es porque no pides, porque no pides bien. Así que clama a Dios que te dé el pan de vida, el verdadero pan del cielo, que es Cristo. Porque todo aquel que comiere de este pan nunca más volverá a tener hambre. Recuerda, como hemos leído el texto al principio, que todo el que pide, recibe. Todo el que busca, halla. Y todo el que llama a la puerta, se le abre. Eso lo ha dicho el Señor Jesucristo, no lo ha dicho ningún cualquiera. El Señor Jesucristo. Todo el que pide, recibe. Todo el que busca, halla. Y todo el que llama, se le abre. Hermanos en Cristo, aprendamos a depender de Dios en todas nuestras necesidades. Todas nuestras necesidades. No solamente nuestras necesidades físicas, que son lícitas, porque el Señor nos manda también a depender de las cosas espirituales. Existimos y somos sustentados por la gracia de Dios. ¿Somos conscientes de ello? ¿Vivimos bajo este agudo sentido de nuestra total dependencia y de nuestra necesidad de búsqueda de todo bien espiritual y material? ¿Vives bajo este agudo sentido de tu dependencia de Dios? Aprendamos a pedir aquello que realmente necesitamos. Estemos contentos y agradecidos con lo que el Señor nos da. Imitemos a Cristo también. Él ruega incesantemente por nosotros ante el trono de la gracia donde está sentado el anciano de días, su Padre, que es nuestro Padre también, que está en los cielos. No nos olvidemos de las necesidades de nuestro prójimo y en especial por la de todos los santos. Vamos ahora a celebrar la Cena del Señor. Y este sermón ha sido un poco para empezar. Ya la semana que viene iremos también, pues un poco metiéndonos más profundamente. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Bendito Dios y Padre nuestro, te alabamos, Señor. Gracias por tener tal corazón hacia nosotros, hacia tus criaturas, porque tú te deleitas en dar. Ese es tu corazón. Pues nos diste a tu Hijo Jesucristo para nuestro bien, nosotros que no merecíamos nada de tu mano, de que cualquier gracia, cualquier misericordia no lo merecíamos, sino todo lo contrario. Padre, gracias, Señor, ayúdanos a guardar tu palabra en nuestros corazones, a meditar, que podamos revestirnos de contentamiento, de humildad, de gratitud, teniendo en cuenta también las necesidades de nuestro prójimo, las necesidades de tu pueblo. Señor, ayúdanos a saber pedir también y a tener esto en mente, todas las recompensas eternas, que las cosas que carecemos aquí en este mundo, ahora en este tiempo, son temporales. Y en tu sabiduría, pues tú así decides para cada uno con nosotros, como en tus tratos personales.
Padre, muchísimas gracias por tu sabiduría, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén.